La verdadera fuerza que mueve a los grandes constructores de realidad no es la motivación, ni el talento, ni siquiera la suerte. Es la disciplina. Pero no aquella disciplina que se exhibe en rutinas visibles o en frases de impacto. Se trata de una fuerza silenciosa, muchas veces imperceptible para quien mira desde fuera. Actúa cuando nadie está viendo, cuando no hay audiencia, ni elogio, ni resultado inmediato. Vive en los bastidores de la mente, sosteniendo decisiones difíciles, repitiendo acciones simples e ignorando distracciones tentadoras. Es en ese espacio invisible donde el destino comienza a escribirse. Lo que separa a quienes realizan de quienes apenas sueñan no es la intensidad, sino la permanencia. Y permanecer exige una mente entrenada para soportar el vacío entre el inicio y la cosecha. Mientras muchos desisten cuando los aplausos cesan, los disciplinados continúan. No porque estén siempre motivados, sino porque decidieron seguir incluso cuando no tienen ganas. Esa decisión, sostenida en silencio por tiempo suficiente, transforma la identidad. Y cuando la identidad muda, el campo alrededor muda con ella. Porque el universo responde a la coherencia, no al deseo. Brian Tracy siempre enseñó que la disciplina es el puente entre los objetivos y las realizaciones. Pero ese puente no se construye con grandes actos. Se forma de pequeñas elecciones diarias, repetidas con firmeza hasta convertirse en parte de quien eres. El cuerpo puede resistir, la mente puede sabotear, el mundo puede distraer, pero la disciplina atraviesa todo eso con una fuerza que no necesita demostrarse. No depende de condiciones ideales. Ella crea las condiciones. Y por eso, quien la posee inevitablemente construye algo sólido. La mayoría fracasa no por incapacidad, sino por cansancio. Cansancio de no ver resultados rápidos, cansancio de compararse con quienes están años adelante, cansancio de sostener un esfuerzo que parece solitario. Y es justamente ahí donde la disciplina se muestra como un verdadero lujo, porque pocos están dispuestos a pagar el precio de lo invisible. Es más fácil buscar atajos, estrategias externas o validación. Pero lo que realmente construye poder está en lo que haces cuando nadie te observa, en lo que eliges mantener incluso cuando todo en ti quiere parar. Ser disciplinado es cargar dentro de sí un código de excelencia que el mundo aún no reconoce, pero lo hará. Porque tarde o temprano, la realidad cede ante la persistencia de quien no retrocede. Y esa persistencia no nace de la emoción, sino de la decisión de mantenerse entero, incluso en medio del caos. Quien tiene disciplina posee una ventaja silenciosa, mientras los demás oscilan, él continúa. Y al final, siempre conquista todo aquel que continúa. Brian Tracy no suaviza la verdad. La ofrece cruda, los resultados duraderos no son fruto de inspiración momentánea, sino de decisiones persistentes, repetidas cuando nadie más está dispuesto a repetirlas. En sus enseñanzas, desmonta la idea de que el éxito depende de talento extraordinario. Para él, la diferencia real está en la capacidad de sostener disciplina incluso cuando todo dentro de ti clama por comodidad. Y esa verdad, por ser demasiado simple, es ignorada por la mayoría. Tracy entiende que la mente humana está naturalmente orientada al placer inmediato. Evita el esfuerzo constante y prefiere la gratificación rápida. Por eso pocos sostienen hábitos el tiempo suficiente para ver sus efectos. El mundo moderno idolatra la velocidad, pero la mente imbatible se construye en la lentitud de la constancia. Y es ahí donde la disciplina se convierte en el verdadero divisor de caminos, no porque exige más fuerza, sino porque exige más verdad. Necesitas ser honesto sobre lo que quieres y, aún más, sobre lo que estás dispuesto a sacrificar para llegar allí. La disciplina que Brian Tracy propone no es militar, es estratégica. No asfixia, organiza. Funciona como escudo contra distracciones, como brújula en medio de la duda, como ancla en los días en que la mente vacila. Y por eso vale más que el oro. Porque mientras muchos gastan energía reaccionando a lo que sucede, el disciplinado sigue construyendo, piedra sobre piedra, aquello que nadie ve, hasta que lo invisible se vuelve inevitable. La verdad es que pocos aceptan que las grandes conquistas son aburridas en el proceso. No brillan a mitad del camino. Exigen foco, repetición y silencio. Exigen que digas no al exceso, a la prisa y a la necesidad constante de aprobación. Y eso no es motivador, es duro. Pero es justamente esa dureza la que moldea una mente capaz de sostener cualquier nivel de éxito. Porque no basta con conquistar. Hace falta estructura para mantener. Y ahí es donde entra la disciplina, como la fundación que nadie valora al principio, pero sin la cual todo se derrumba. Tracy no enseña atajos. Enseña construcción. Y por eso sus enseñanzas continúan resonando en quienes entendieron que el verdadero lujo no está en exhibir resultados, sino en tener dominio sobre sí. Porque quien domina la propia mente ya no depende del externo para crecer. Y quien construye su base con disciplina silenciosa termina recogiendo, con estabilidad, todo aquello que los inconstantes apenas desean de lejos.
Existe un mecanismo silencioso dentro de la mente que actúa como un imán para todo lo que es fácil, rápido y cómodo. Es un reflejo biológico, un vestigio de nuestra supervivencia primitiva. La mente humana fue diseñada para ahorrar energía, evitar el dolor y mantener todo en un estado predecible. Por eso todo lo que involucra incomodidad, repetición, disciplina e incertidumbre es automáticamente rechazado por ella. No por maldad, sino por padrao. Y es justamente ese padrao el mayor enemigo de quien desea una transformación real. Brian Tracy explica con claridad que, si permites que tu mente opere en modo automático, ella te alejará de todo lo que puede elevarte. Te ofrecerá justificativas perfectas para procrastinar, racionalizaciones convincentes para abandonar y excusas elegantes para seguir siendo la versión limitada de ti mismo. La mente no quiere evolución. Quiere seguridad. Y seguridad, para ella, significa repetir lo familiar, incluso si es pequeño, mediocre o destructivo. La disciplina, al exigir la ruptura de ese conforto interno, es vista como una amenaza. El placer inmediato es el camino más corto entre el estímulo y la fuga del esfuerzo. Por eso es tan seductor. Un desplazamiento sin fin en la pantalla, un dulce, un pensamiento de autocompasión, una pausa disfarcada de merecimiento. Todo eso son micro-recompensas que la mente usa para protegerse del esfuerzo de la disciplina. Pero el problema es que cada pequeña fuga reprograma tu cerebro para rechazar, cada vez más, el camino que realmente transforma. Lo difícil se vuelve intolerable. Y lo fácil, adictivo. La transformación, en cambio, camina en dirección contraria al placer automático. Exige que permanezcas presente incluso cuando la emoción oscila. Que sostengas una decisión incluso cuando todo en ti pide para soltarla. Que permanezcas firme incluso cuando no hay evidencia alguna de que está funcionando. Es ahí donde la disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. Y cuando eso ocurre, el placer cambia de lugar, ya no vive en el alivio inmediato, sino en la consistencia silenciosa de quien sabe lo que está construyendo. Vencer ese impulso no exige agresividad, sino conciencia. Es necesario observar la mente sin dejarse arrastrar por ella. Percibir los momentos en que el viejo patrón intenta dominar. Y en ese instante, elegir distinto. Elegir lo que fortalece, aunque duela. Elegir lo que construye, aunque canse. Porque cada vez que atraviesas el impulso sin ceder, algo dentro de ti se reorganiza. Y poco a poco, la mente que antes te controlaba comienza a servirte. Y ahí es exactamente donde empieza el dominio. Existe una diferencia casi invisible entre quien comanda la propia vida y quien solo reacciona a lo que sucede. Esa diferencia no está en las palabras, sino en los detalles. En lo que la persona hace cuando nadie está observando, en el ritmo con que inicia el día, en la forma como maneja el tiempo y el silencio. Pequeñas decisiones, casi imperceptibles, revelan si alguien opera bajo una brújula interna o si vive siendo arrastrado por los vientos externos de distracción, presión y estímulo constante. Quien vive bajo comando interno no espera motivación. No negocia consigo mismo cada mañana. Actúa porque decidió, no porque se siente listo. Hay firmeza en sus pasos, incluso cuando el escenario está nublado. Ese tipo de persona no es guiado por emociones volátiles, sino por decisiones profundas. No necesita que algo o alguien lo empuje, ya se empuja a sí mismo. Y esa autogestión silenciosa crea un campo vibracional que inevitablemente moldea la realidad alrededor. Quien vive movido por impulsos externos tiene una relación reactiva con todo. Necesita el dolor para actuar, la urgencia para correr, la presión para comenzar. Solo se mueve cuando la emoción lo sacude. Su disciplina es temporaria, siempre condicionada a algo externo. Y por eso sus resultados oscilan. Hay esfuerzo, pero no dirección. Hay intención, pero no sustentación. Todo depende del afuera, nunca del que fue enraizado por dentro. Brian Tracy siempre enfatizó que el verdadero éxito no depende del ambiente, sino de la decisión interna que resiste al ambiente. Él entiende que quien tiene clareza interna atraviesa cualquier turbulencia externa. Y esa clareza se traduce en disciplina real. Se expresa en la forma como tratas el tiempo, en tu relación con las tareas pequeñas, en cómo cumples, o a días, lo que prometiste a ti mismo. Nada de esto es grandioso a solos do mundo, pero es ahí donde tu futuro comienza a ser moldeado. La mente disciplinada no necesita parecer fuerte, solo necesita ser constante. Y esa constancia se revela en los espacios entre líneas de la rutina, en los hábitos que no compartes, en las promesas que cumples en silencio. Porque, al final, el mundo externo responde al nivel de orden interna que llevas dentro. Y quien se conduce desde dentro no necesita escenarios favorables. Los construye. Paso a paso. Una acción disciplinada tras otra. La motivación es volátil.
Sube y baja con el humor, el clima, las noticias, la respuesta del mundo. Por eso depender de ella para construir algo sólido es una trampa mental. Lo que sostiene el avance en los días silenciosos no es motivación, es consistencia. Y esa consistencia no nace sola. Se entrena. Es el resultado de un proceso psicológico que recondiciona el cerebro a actuar incluso cuando el entusiasmo desaparece. Y es ahí donde vive el verdadero poder invisible de la disciplina. El cerebro humano ama la repetición. Lo que haces con frecuencia, él convierte en automático. Pero lo que casi nadie entiende es que la repetición funciona en ambas direcciones, fortalece lo que construye y también lo que destruye. Por eso, cada vez que desistes, adías o rompes un acuerdo contigo mismo, estás entrenando tu mente a aceptar la inconstancia. Tu cerebro aprende que parar es más seguro que persistir. Y esa lógica, una vez instalada, debilita todo lo que intentas edificar. Brian Tracy siempre defendió que debes actuar primero y sentir después. Él entiende que esperar motivación es entregar tu vida a emociones pasajeras. Por eso enseña que la decisión viene antes del deseo, y que el acto disciplinado, repetido lo suficiente, crea un nuevo estado emocional. Es la acción correcta, sostenida incluso sin ganas, la que reprograma el cerebro para desear lo que antes rechazaba. Es en ese punto donde la consistencia deja de doler y pasa a ser natural. La mente disciplinada no ignora el cansancio, pero tampoco se rinde a él. Entiende el ciclo. Sabe que el desconforto es parte del entrenamiento. Sabe que los días nublados no anulan el propósito. Y esa lucidez crea libertad. Porque ahora ya no necesitas estar bien para hacer lo que necesitas hacer. Simplemente lo haces. Y al hacerlo, refuerzas el patrón interno. Y al reforzarlo, creas un nuevo circuito neural. Y ese circuito se vuelve identidad. Y la identidad es más fuerte que cualquier oscilación emocional. Consistencia, entonces, no es rigidez. Es una decisión emocionalmente estable. Es crear un ambiente interno donde la elección correcta no depende de cómo te sientes, sino de quién decidiste ser. Cuando esta reprogramación se consolida, el esfuerzo disminuye y la dirección se mantiene. La vida responde con más orden porque la mente ya no negocia con el caos. Y, en este punto, la motivación puede venir o no, el camino sigue. Existe una energía que antecede la palabra, la apariencia y hasta el currículum. Una frecuencia silenciosa que se siente en el aire, aunque no pueda explicarse. Esa frecuencia es construida por la disciplina. Cada decisión sostenida, cada compromiso honrado, cada acción mantenida cuando sería más fácil parar, emite un campo vibracional que no se puede fingir ni forzar. Es una orden interna que termina organizando también el mundo externo, atrayendo oportunidades sin presión ni urgencia. Brian Tracy siempre habló de la disciplina como una estructura interna reconocida por el mundo. Él entiende que la realidad externa se moldea según la calidad de tu campo interno. Y ese campo, aunque invisible, habla. Comunica solidez. Transmite preparación. Elimina el ruido de la duda y crea espacio para que el universo responda con precisión. No es magia, es coherencia vibracional. La disciplina constante refina esa coherencia hasta que lo que atraes es exactamente aquí lo que eres. Las personas disciplinadas no corren detrás de todo. No están en todas partes, no se presentan ansiosas. Ellas se posicionan. Y ese posicionamiento crea un tipo de presencia que se nota sin esfuerzo. Porque lo que vibra estabilidad atrae lo que también está listo. Oportunidades correctas, personas correctas, invitaciones inesperadas, todo eso comienza a surgir cuando tu campo deja de gritar por carencia y empieza a emitir dirección. La disciplina hace eso, transforma tu campo en un imán sutil de posibilidades. Esta vibración no se construye hablando, sino practicando. Requiere tiempo, consistencia y silencio. Requiere atravesar días en que nada acontece, mantener la ruta cuando el mundo parece no ver. Porque es exactamente en ese invisible donde el campo se ajusta. Y cuando se ajusta, el flujo aparece. Entras en estado de alineamiento, donde las cosas no llegan por insistencia, sino por sintonía. Y todo lo que llega por sintonía permanece. La disciplina, entonces, no es apenas un esfuerzo para alcanzar algo. Es la frecuencia de quien ya vive alineado con lo que quiere. Y ese alineamiento genera magnetismo. Una vibración que el mundo siente, que las puertas reconocen y que el tiempo respeta. Quien sostiene esa vibración no necesita probar nada, solo continúa. Y al continuar, el camino se revela. Existe un tipo de riqueza que no se ve en cifras, pero se manifiesta en estructura. Una presencia silenciosa que transmite estabilidad antes de cualquier conquista visible. Esa riqueza es la constancia.
Un lujo que pocos valoran porque no puede ostentarse. Pero es ella la que organiza la vida de dentro hacia afuera. Donde hay constancia, hay orden. Y donde hay orden, hay espacio para lo nuevo sin colapso. La constancia disciplina el tiempo. Transforma días comunes en ladrillos sólidos. Crea ritmo interno, refina la percepción, elimina el exceso. Quien vive con constancia reduce el ruido. Y donde hay menos ruido, hay más claridad. Y donde hay claridad, las decisiones dejan de ser impulsivas para volverse firmes. Brian Tracy siempre destacó que el éxito duradero no nace de un gran movimiento, sino de la repetición disciplinada de los movimientos correctos. Y esa repetición, cuando es sostenida, se convierte en fundación. Personas constantes no viven en desespero. No comienzan desde cero cada semana. No se pierden en ciclos de euforia y caída. Su energía es más limpia, leve y precisa. Y esa precisión atrae soluciones que no exigen fuerza, solo posicionamiento. La disciplina aplicada como frecuencia de estabilidad redefine la forma en que el mundo responde. Ya no fuerzas las puertas, te conviertes en el tipo de persona que las puertas reconocen. Esa organización silenciosa comienza dentro. Cuando cumples tus palabras contigo mismo, cuando haces lo esencial sin drama, cuando permaneces donde los inconstantes desisten. Es ahí donde la realidad empieza a reflejar ese patrón. Los días se vuelven más fluidos, la mente más estable, las relaciones más claras. El caos se aleja no porque todo se volvió fácil, sino porque dejaste de vibrar en la desorden que alimentaba el atraso. Y es eso lo que convierte la constancia en un nuevo lujo. Porque en un mundo adicto a la distracción, mantenerse constante es un privilegio raro. No es para quien tiene tiempo, es para quien tiene dirección. Y esa dirección, mantenida en silencio cada día, reorganiza el campo energético, el ritmo emocional y la calidad de la realidad. Conquistar todo no es exagero, es consecuencia. Una respuesta inevitable para quien sostiene una frecuencia estable, una orden interna sólida y uma direcao que no vacila. El mundo responde no al deseo, sino a la vibración. Y cuando esa vibración carrega disciplina, claridad y presencia, se vuelve magnética. Nada más necesita ser forzado. El camino se abre porque el caminar se volvió firme. La orden interna es lo que impide el colapso cuando lo externo oscila. Es lo que mantiene la acción alineada con el propósito incluso en días apagados. La dirección firme economiza energía, elimina desvíos y convierte cada elección en un paso consciente. Y la presencia magnética surge cuando la disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en naturaleza. Brian Tracy siempre afirmó, atraes aquello que está en armonía con tu identidad más profunda. Y la identidad es aquello que repites. La disciplina que vives moldea a la persona que te conviertes. Y esa persona no conquista solo por esfuerzo, conquista por vibración. La realidad comienza a girar alrededor de quien sostiene este campo con integridad. Porque el universo responde a la orden, no al deseo. Esa es la verdadera ventaja. No el talento, no la prisa, no el impulso. Sino la frecuencia estable de quien permaneció cuando todo invitaba a abandonar. Quien conquista todo no lo hace de una vez, lo hace todos los días, en detalles que nadie ve. No depende del escenario, lo influencia. No espera la suerte, crea campo. Y cuando ese campo es fuerte lo suficiente, el mundo deja de resistir y comienza a colaborar. Y si esta frecuencia resonó dentro de ti, no te detengas aquí. Hay más vídeos en la pantalla, todos creados para expandir lo que empezó aquí. Continúa tu construcción. Continúa tu disciplina. Porque el verdadero lujo es saber que ya no necesitas correr detrás de nada, cuando tu vibración ya carga todo.